de un síndrome, que al final eso fue lo que ocasionó la muerte de mi bebé, pero ya después, cuando empezaron a investigar más de lo que se trataba, pues ya estuve ya en un proceso de tratamiento y finalmente pude ser mamá de 2 hermosos hijos que, bueno, ya ahora a la fecha ya son adolescentes y soy una feliz mamá. Entonces, yo lo que quiero es que a ti te quede claro lo importante que es tener un equilibrio en la vida. Y así fue como siguió pasando el tiempo. ¿Y qué fue lo que sucedió? Pues lo que sucedió fue que un buen día mi esposo, que es súper deportista, siempre está buscando alternativas para ver cómo puede bajar sus tiempos y todo esto. Y entonces un buen día llegó y me dijo que iba a hacer una dieta que se llama dieta paleo, que consistía en dejar la azúcar refinada, el gluten y los lácteos. Y bueno, pues imagínate, yo que me encantaba de esto de hacer postres, dije, ¿y ahora qué voy a hacer, no? Y de otra cosa que él tenía de problemas de salud ya desde un tiempo atrás, era que tenía problemas de colesterol. Entonces, bueno, decide hacer este cambio en su alimentación y pues por supuesto yo lo apoyé al 100%. ¿Y qué es lo que sucede? Que sus niveles de colesterol bajaron impresionantemente. Él tenía ya 10 años tomando una pastilla para el colesterol y ya dejó de tomarla. Ya hace más de 8 años que no toma nada y siempre se está, por supuesto, revisando con su doctora. Cada 3 meses o cada 6 meses se hace análisis para ver cómo sigue con esto y todo está maravilloso. Entonces, bueno, pues aquí me di cuenta cómo esa frase que dice que somos lo que comemos, pues de repente tiene mucho sentido. Y así fue como yo empecé a experimentar con estos postres sin estos ingredientes, sin azúcar refinada, sin gluten y sin lácteos. Y entonces ahí fue cuando me hice experta en este tema. Ya le apagas, Paulina. Ahorita ya tiene que estar apagado. Ay, ¿por qué se oyó eso? Estaba prendido. ¿Y cómo se va a prender solo? Bueno, ya, olvídalo. Y así fue como me hice experta en postres sin azúcar refinada, sin gluten y sin lácteos, porque empecé a experimentar con quitar estos ingredientes. Y así empecé a buscar en blogs, en YouTube, a hacer experimentos, a tirar a la basura, a buscar también productos en el supermercado que tuvieran estas características y pues como ya te lo comenté, literalmente todo me sabía a mí a cartón y bastante feo. Y así fue como empecé a crear mis primeros postres con estas características, a compartir con mis amigas que me empezaron a decir, ¿sabes qué, Katia? ¿Por qué no me vendes un postre, por favor? Te lo pido. Y así la voz se fue corriendo y yo pues seguía haciendo mis postres, haciendo todos mis experimentos, literal, en la cocina, y así poco a poco me di cuenta que necesitaba invertir en aprender. Y así empecé a viajar a la Ciudad de México a buscar chefs expertos en el tema y a tomar clases con ellos. Y después de un año en que estaba yo así vendiendo ya mis postres, pues me di cuenta que yo necesitaba un horno más grande. Entonces dije, ¿sabes qué? Para poder juntar, para reunir este dinero, lo que yo necesito pues es dar clases y así voy a poder tener dinero más pronto. Y así fue como comencé a dar clases en el comedor de mi casa. Y bueno, así empecé a dar clases y después pues me empezaron a contactar de universidades porque pues veían todo lo que yo estaba haciendo, porque yo lo publicaba y lo compartía y seguía haciendo
inversión en seguir estudiando y así fue como me hice experta en hacer postres con estas características. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues que finalmente pude abrir el Instituto Culinario Integral en la ciudad de Cancún, donde ya son más de 400 alumnas las que estuvieron en clases presenciales. Ahora sí que de todas las edades. ¿Y qué pasó ahí? Que me di cuenta, como te comenté, yo estudié arquitectura y entonces me di cuenta que necesitaba aprender técnicas más especializadas porque pues yo no soy chef de profesión y entonces ahí sí fue donde me inscribí en Le Cordon Bleu para poder hacer una especialidad en repostería francesa y aprender a hacer todas estas técnicas, ¿no? De ahí siguieron otros cursos más con chefs también especializados, expertos en temas de repostería y yo más allá de poner en práctica lo que aprendía, yo lo que quería era aplicar esas técnicas a la repostería saludable. Y así fue como comenzó esta misión de difundir en el mundo la pastelería saludable como una forma de sanar y tener bienestar. Y uno de mis sueños, esta visión que tengo, es que exista una pastelería saludable en cada ciudad en el mundo y que la dueña de esa pastelería sea una chef de corazón. Y así fue como me empezaron a invitar a salir pues en revistas, en programas de televisión, en eventos de salud y bienestar. Y empecé a darme cuenta que no existían fuentes confiables que tuvieran los ingredientes y las mezclas correctas con información organizada y es ahí cuando desarrollé mi programa de postres saludables. Esto lo que me permitió fue hacer alianzas para difundir mi mensaje con personalidades a los que les importa mucho el tema de la salud, como a Marco Antonio Regil, a María Montemayor, que bueno, que también han estado por aquí en mi cocina. Y en los últimos años he sido seleccionada como mejor chef o cocinera de comida saludable, quedando en las finalistas y semifinalistas. Y a la fecha ya son 20,237 alumnas las que, bueno, y alumnos también por ahí, uno que otro que tengo, los que forman parte de esta gran familia de chefs de corazón en 72 países en el mundo. Ya es un movimiento, el más grande del mundo de chefs de corazón, lo que me hace realmente emocionarme y sentirme muy, muy feliz. Y bueno, todo esto lo hice desarrollando el método NEC. ¿En qué consiste este método? Bueno, se basa en 3 pilares principales: nutrición, experiencia y creatividad. Teniendo los ingredientes correctos, obtenemos postres saludables, por supuesto, sobre una base de salud y pasión, que es lo que nos impulsa. Vamos a comenzar a ver esta parte de los ingredientes con este primer pilar, que es la nutrición. Y vamos ya de lleno al secreto número 1, que es identificar los ingredientes de la repostería tradicional que nos hacen daño. Y aquí tenemos al famoso gluten. ¿Qué es el gluten? Porque escuchamos mucho, ay, esto no tiene gluten, a mí me hace daño el gluten, pero realmente pues como que no sabemos bien qué es el gluten, ¿no? Bueno, pues el gluten es una proteína de algunos cereales como el trigo, el centeno y la cebada y algunos otros por ahí, que lo que hace es crear esta elasticidad
para hacer el pan, ¿no? Sobre todo, seguramente has visto estos programas donde están haciendo pizza y avientan la masa y todo eso. Bueno, justamente esa elasticidad la da el gluten. ¿Y qué es lo que pasa? Que, bueno, pues nos da esa textura también, ¿no? Ese es el efecto que tiene. Pero, ¿qué sucede en cuestión de salud relacionado con el gluten? ¿Por qué de repente se ha vuelto como mucho de moda? Bueno, los síntomas que ocasionan el gluten son problemas digestivos como gas, diarrea, constipación o hinchazón, fatiga, migraña. Por ejemplo, es un pan que yo hice, es uno de los que está en mi programa completo de postres saludables y justo en una de las clases tenía a una alumna que me decía que ella padecía de migrañas y entonces el doctor le había recomendado que dejara el pan, ¿no? Le dijo, deja el pan un mes, por favor, por lo menos, o sea, todo lo que tenga gluten y vamos a ver cómo te sientes. Y ella estaba maravillada, por eso había regresado a mi clase, porque quería aprender cómo hacer panadería justamente sin gluten. Y así fue como pues poco a poco fui creando más y más recetas para mi programa de postres saludables. Y ahora, ¿qué pasa con el azúcar? El azúcar es el enemigo número 1 de la salud, ¿no? Pero ¿qué nos aporta el azúcar? Bueno, pues nos aporta humedad, que tenga una textura suave o crocante, o la dulzura también, evidentemente. Pero ¿qué pasa con el azúcar en nuestra vida? Pues que ahora ya absolutamente todo tiene azúcar, ¿no? La mayonesa tiene azúcar, todo, y si no encuentras el nombre en la etiqueta como azúcar como tal, pues la vas a encontrar con otro nombre diferente, pero siempre está ahí presente el azúcar en nuestra vida. ¿Y qué pasa? Que el azúcar es 8 veces más adictiva que la cocaína. Imagínate ese impacto en nuestro cerebro, ¿no? Aquí te muestro esta imagen en donde claramente se ve cómo está más encendida esta parte del cerebro cuando comemos azúcar, a diferencia de cuando está presente la cocaína en el sistema, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando comemos azúcar? Pues que se empieza a generar la insulina, que es la hormona que regula el azúcar, y le permite a las células usarla como energía. Hasta ahí todos felices y contentos. Sabemos que necesitamos energía para movernos, para hacer nuestras actividades. Pero ¿qué está pasando ahorita? Que con tantas cosas procesadas y con postres llenos de azúcar que comemos, pues ese exceso de energía, de azúcar, se empieza a almacenar en nuestro cuerpo como grasa. Y si eso lo estamos repitiendo de forma constante, entonces empezamos a excedernos en este consumo de azúcar. Nuestras células se vuelven resistentes a la insulina y el resultado es la diabetes tipo 2. Aquí me gustaría que me escriban en los comentarios si tienen algún familiar o amigo con diabetes. A mí me impresiona siempre que doy esta clase, que me empiezan a compartir, sí, yo tengo diabetes, mi mamá, mi papá, mi hijo. Ya es muy triste ver que también los niños cada vez más pequeñitos tienen diabetes. ¿Y por qué? Por este exceso de azúcar en todo lo que comemos. Tan solo la Organización Mundial de la Salud dice que son 422 millones en el mundo las personas que tienen diabetes. Imagínate ese número, ¿no? ¿Y qué pasa con esto de la diabetes? Pues que con la diabetes se vienen otros síntomas como la ceguera, la insuficiencia renal, ataques cardíacos, derrames cerebrales y amputaciones de miembros inferiores. Desafortunadamente, si
es tu caso y tienes algún pariente con diabetes, en mi caso, mi abuela paterna y también un tío paterno, los dos murieron por situaciones que se complicaron de la diabetes. A uno de mis tíos le amputaron un pie, entonces fue muy, muy triste ver cómo se fueron desgastando, cómo se fue deteriorando cada vez más la salud. Entonces, no tenemos por qué llegar a estas situaciones realmente para tomar acción en nuestra vida. Además, las personas con diabetes tienen mayor riesgo de presentar enfermedades cardiovasculares, tuberculosis, especialmente aquellas con mal control glucémico. Y bueno, pues ya sabemos que entre la obesidad, el sobrepeso y la obesidad, pues solo hay un paso. Y en México ocupa el primer lugar mundial en obesidad infantil y el segundo en obesidad en adultos. Entonces realmente es muy, muy triste ver esta situación que está pasando en el mundo. Y ahora, ¿qué nos provoca el azúcar? Bueno, entre todo lo que ya hemos dicho, inflamación, hinchazón, dolor de articulaciones, se relaciona con cambios de humor, ansiedad, depresión. En los niños provoca adrenalina, hiperactividad, ansiedad. ¿Quién no ha ido a una fiesta infantil y de repente dices, pero qué pasó? Me cambiaron a mi hijo, ¿qué le hicieron? ¿No? Que está todo hiperactivo, lo regresas a la casa y no se quiere dormir. Entonces, pues es justamente por estos efectos que tiene el azúcar en nuestro organismo, ¿no? Y bueno, está el ya tan famoso déficit de atención, y aquí me gustaría hacer un paréntesis para contarte una historia de una de mis alumnas. Ella todo el tiempo le decían las maestras que su hijo no ponía atención, que lo llevara con un psicólogo, que le hicieran pruebas porque parecía que tenía déficit de atención, que era muy hiperactivo, que nunca estaba tranquilo. Entonces, pues, por supuesto, las mamás nos preocupamos y siempre estamos al pendiente de nuestros hijos. Y si un maestro nos está diciendo que hay un problema, pues ella evidentemente lo llevó con un doctor. ¿Y qué fue lo que pasó? Que el doctor le dijo, pues sí, señora, tenemos que medicar a su hijo, pero ella en el fondo de su corazón sentía que podía hacer algo diferente. Y bueno, siguió investigando hasta que una vez en una conferencia escuchó un doctor que decía, ¿sabe? Que el impacto del gluten, el azúcar y los lácteos en la alimentación de niños que eran muy sensibles a estos ingredientes podía provocar ese tipo de comportamiento. Entonces ella dijo, bueno, no tengo nada que perder, voy a quitar esos ingredientes de la comida de mi hijo y voy a ver qué pasa. ¿Y qué fue lo que sucedió? Pues nada, que en la escuela la maestra la llamó, le dijo que qué bueno que estaba ya medicando a su hijo, que el niño era otro, que se portaba súper bien. Entonces, imagínate la responsabilidad también que tenemos todas las que somos mamás de cómo estamos influyendo en nuestros hijos, también en su desarrollo social, en su desarrollo académico, y que de repente sea la comida lo que está causando un efecto negativo en este tipo de comportamiento. Esto no quiere decir que no haya el déficit de atención y situaciones pues del espectro autista y todo esto que ya se conoce, ¿no? Simplemente hay que eliminar todos estos factores de riesgo para desencadenar esto. Imagínate que tu hijo se lleve de lunch a la escuela unas deliciosas donas de coco como estas que forman parte de mi programa de postres saludables. ¿Qué más puede producir el azúcar? Pues un aumento significativo en el colesterol total y triglicéridos, así como un aumento del colesterol malo y un descenso del bueno. Estimula el crecimiento de células cancerígenas. ¿Y qué es lo que pasa? A mí cuando yo supe esta información, literalmente me traumé porque dije, ¿cómo puede ser que el deterioro de las habilidades cognitivas comienzan 30 años antes
de que se presente el Alzheimer. Es decir, que ya lo que estamos comiendo ahorita está influyendo en si vamos o no a tener Alzheimer dentro de 30 años o que se presente la demencia senil, ¿no? Y el azúcar es un factor de riesgo para el desarrollo de estos padecimientos. ¿Y en qué afecta también el azúcar? Pues en la desregulación de las hormonas sexuales, causa infertilidad, problemas de acné, caída de cabello, inhibe nuestro sistema inmunológico y debilita nuestras defensas contra las enfermedades infecciosas. Y aquí me gustaría compartirte un minutito de una entrevista que tuve con una especialista en estos temas. Tenemos esta inflamación chiquita a nivel celular, pero que es como una alarma silenciosa. ¿Te acuerdas las películas donde se roban el banco y que alguien pisa un botón y que no se escucha en el banco, pero le llega a la policía? Esa es una inflamación a nivel celular que tiene nuestro cuerpo para avisar que hay algo que no funciona bien. Entonces, esa inflamación está a cargo del sistema inmunológico, que detecta fallas y como puede detectar esta célula ya está vieja y ya no funciona bien, hay que cambiarla, manda una señal de inflamación. Como puede decir, híjole, las bacterias de tu intestino son de las malas y me están haciendo un daño, entonces mando inflamación. Y todos esos factores inflamatorios van a ir por la sangre y lo que van a ir ocasionando son cambios a nivel pues de nuestro cerebro que va a detectar un peligro, pero no sabe de dónde viene, porque dice, ok, me están llegando muchos mensajes de inflamación, pero ¿dónde está? ¿Dónde nos pegamos? ¿Dónde está la herida? ¿No? ¿Qué está pasando? ¿De dónde sale la sangre? Y no pasa, porque son muchas cositas al mismo tiempo y entonces eso nos altera nuestro ciclo circadiano, nos altera el patrón de sueño y nos altera también cómo metabolizamos nosotros las azúcares, las grasas, las proteínas. Y entonces ahí es cuando empezamos a gestar pues problemas de salud que tardan tiempo, ¿no? Pero que nos la cobran. Entonces, ¿por qué ahorita hay tanto que, pues ahora todo el mundo es diabético, o todos tenemos resistencia a la insulina, o todos tenemos a alguien que conocemos con cáncer, ¿no? Y se están aumentando las tasas de enfermedades que antes eran más raras. Eso es por esta microinflamación a la que nos estamos habituando, ¿no? Así es, así que ¿cómo ves? Todo esto pues tiene un impacto negativo en nuestro sistema inmunológico. Y bueno, luego por otro lado están los lácteos, ¿no? Los famosos lácteos que nos aportan suavidad, cremosidad y humedad. ¿Y qué pasa con los lácteos? Que tienen un alto contenido de grasas saturadas. Muchos somos intolerantes a la lactosa y no lo sabemos. Y esto nos puede generar inflamación, malestar, gases. De repente, no sé si te ha pasado que comes muchos lácteos y de repente ya sientes el estómago así como que dices, ¿qué pasó? ¿No? Como, no sé, un embarazo de 3 meses o algo así. Y dices, ¿pero qué me está sucediendo? Y es justamente por esta reacción que tiene nuestro cuerpo con los lácteos y su consumo aumenta el riesgo de alergias y asma. Y se ha encontrado una posible relación con determinados cánceres, según esta escuela de salud. Y no necesitamos los lácteos para obtener algo como este delicioso postre. Es un cheesecake de blueberries rostizadas, delicioso, también parte de mi programa de postres saludables. Y bueno, es cremosito y para nada que extrañas a los lácteos cuando lo pruebas. O la panacota de frutos rojos, que también forma parte de mi programa. Y ahora quiero tocar este punto, no sin meterme tanto en el tema de los colorantes, porque ¿qué es lo que pasa con los colorantes? Que pues sí, vemos el pastel que está muy bonito, decorado, lleno de colores brillantes, pero no sabemos realmente
todo lo que está impactando en nuestra salud. Y no solo hablo del tema de los colorantes en la repostería, sino los colorantes en toda la comida procesada o ultra procesada que compramos, ¿no? Entonces, siempre te invito a leer las etiquetas y te comparto este fragmento también de una entrevista específicamente hablando de los colorantes. La mayoría de los colorantes artificiales que consumimos en nuestra dieta diaria provienen del petróleo. Esa es la gran mayoría, digamos que casi el 80% de lo que nos estamos comiendo viene con productos derivados del petróleo. Y aquí es donde yo siempre les pregunto a las mamás, si tú supieras que eso que le estás dando tiene petróleo, ¿se lo darías a tu hijo? ¿No? Nos aterrorizamos de que se cae petróleo al océano y nos va a contaminar el agua, y muchas veces nosotros sin querer, sin saber, contaminamos el alimento de nuestros hijos, ¿no? Incluso hasta los bebés. En lenguaje así muy sencillo y simple, si yo no tengo una flora intestinal sana, voy a tener problemas de salud. Y curiosamente, estos colorantes artificiales van a romper la estabilidad de esta salud gastrointestinal y me van a influir pues en lo que es, puede dar colitis, ¿no? Puede dar gastritis, también puede tener cuadros de mala absorción, de que aunque yo coma muy bien, pues mi intestino no está listo para absorber las vitaminas y los minerales, y entonces puedo tener cuadros de desnutrición, e incluso ya se ha demostrado que la microbiota intestinal juega un papel fundamental en el sobrepeso y en la obesidad. Entonces, imagínense el alcance que estamos teniendo nada más hablando de un pequeño colorante artificial. Sí. Y pues también ya está demostrado con estudios clínicos, con miles de pacientes a lo largo de los años, en diferentes países, que pueden alterar estos colorantes el funcionamiento neuronal y pueden exacerbar cuadros de personas que tienen enfermedades como trastornos del espectro autista, ¿no? Que ya ven que son muchas enfermedades en este rango, el trastorno de déficit de atención, la famosa hiperactividad de los niños, incluso pues aumentar los cuadros de epilepsia, los episodios de epilepsia, incluso podríamos hablar de Alzheimer, de enfermedad de Parkinson, pues de un montón de cosas. Así que como ves, dicho por una especialista, este tema de los colorantes pues realmente es para preocuparse. Y te invito que la próxima vez, si a ti te gusta esto de la repostería y usar colorantes, revises qué están poniendo en la etiqueta, porque aunque sea un colorante vegetal, revisa lo que tiene y vas a darte cuenta, lamentablemente, de que vas a encontrar alguno de estos que son como los más característicos, pero que también tienen un impacto negativo en la salud, como el caramelo 4, el rojo 5, el amarillo 5, el azul A y B, que son muy, muy dañinos. Y bueno, con esto, ¿qué podemos concluir? Que la eliminación del gluten, el azúcar y los lácteos ayudan a reducir esta inflamación en el cuerpo, porque esta inflamación se convierte en un asesino silencioso. Hemos aprendido en estos últimos años que necesitamos estar fuertes y sanos para afrontar los virus y bacterias de la nueva realidad del mundo. Nadie va a venir a comer por nosotros. Y ahora vamos a ver la columna de en medio de la experiencia, a ver cómo la podemos aplicar en el método NEC, que básicamente a raíz de todo lo que yo estuve investigando, te voy a enseñar en este secreto número 2 cómo sustituir la harina de trigo. Entonces, quedamos ya que el gluten es una proteína y entonces vamos a ver cuáles son las harinas que podemos utilizar. ¿Qué buscamos nosotros o qué es lo que nos aporta una harina en un postre? Justamente nos da esta textura que sea suave, esponjoso o puede quedar gomoso, chicloso, que tenga una miga firme. Todo esto nos lo da justamente la harina.
Ahora, ¿qué pasa con la harina? Y no te preocupes, esta tablita que te estoy poniendo aquí, si ahorita no la puedes ver a detalle, que es una lista de harinas, y me gustaría que me escribieras en el chat si tú ya conoces o has usado alguna de las que aparece aquí en la lista: almendras, arroz integral, almidón, coco, garbanzo, avellanas, quinoa, amaranto, maíz, avena, y hasta abajo, bueno, tengo al trigo solamente pues para hacer como una comparativa, ¿no? ¿Y qué es lo que está pasando con el almidón, por ejemplo? Cuando digo almidón me refiero a la fécula de yuca, la fécula de maíz, de papa, que si efectivamente no nos está aportando nada, todo está en cero, sí nos aporta textura a nuestro postre. Y aquí me gustaría detenerme un poquito y no te preocupes por la tabla porque al final te voy a decir cómo la vas a poder obtener. Entonces, la harina de almendras, por ejemplo, decimos, no, es que mira la cantidad de grasas que tiene, pero no estamos dándonos cuenta que es una grasa buena, que nuestro cuerpo la va a digerir de una manera diferente, ¿no? No es lo mismo que una bolsa de papas fritas que nos vamos a comer y eso sí nos va a afectar en nuestra salud. Luego está la harina de coco, que es alta en fibra, por ejemplo, para los que hacen mucho deporte y necesitan mucha proteína, es muy bueno hacer postres con harina de coco. O está la harina de garbanzo, que por ejemplo tiene mucha proteína. Y está pues el almidón, como ya te lo comenté. ¿Y qué pasa con la avena? Que si te fijaste estaba subrayada, es porque la avena no tiene gluten, pero ¿por qué encontramos paquetes de avena que luego dice avena sin gluten? Pues es justamente porque a veces sucede la contaminación cruzada, es decir, que en lugares donde hay trigo, pues también procesan la avena y se puede contaminar, y por eso si tú estás buscando evitar el gluten, debes buscar que tenga, que diga sin gluten, ¿no? Y hay personas que a veces tampoco pueden comer avena, y esto sucede por la intolerancia a las prolaminas, las proteínas de la avena. Y por eso en ocasiones ves productos que dicen sin TAC, y eso se refiere a trigo, avena, cebada y centeno. Y si estás evitando el gluten, pues siempre vas a encontrar alguna simbología como la que aparece por aquí. Ahora, te voy a hablar así de forma general de algunas características de las harinas. Por ejemplo, la harina de quinoa o la de amaranto tienen un sabor fuerte, como terroso. Entonces, yo te recomiendo que no uses más del 50% del total en la receta. La harina de garbanzo tiene un sabor y una textura fuerte, es alta en fibra y en proteínas. Y yo te invito aquí con la harina de garbanzo, que si ya la probaste y dijiste, ¿sabes qué, Katia? Es que a mí la harina de garbanzo no me gusta. Prueba diferentes marcas, porque yo he notado que de repente cuando cambias de alguna marca, a veces el proceso que usaron para industrializarla es diferente y no te deja ese como sabor medio amargo que de repente pudiera tener. Y bueno, luego está la harina de coco. Esta harina lo que tiene es que es una harina que es muy baja en carbohidratos, absorbe mucho líquido. No se te vaya a ocurrir por ningún motivo decir, ay, es que no tenía harina de almendras y le puse de coco, o no tenía esta harina de trigo, voy a hacer una sustitución y usar la harina de coco, porque te va a terminar todo en un desastre. La harina de coco, yo digo que es una de las harinas pues como que más caprichosas, ¿no? Hay que saber utilizarla y tener las mezclas correctas, ¿no?
y sobre todo saber cuál es el equilibrio entre los ingredientes para lograr unas donas esponjositas como las de la foto. Ahora vamos con el secreto 3, que es cómo sustituir los lácteos. Ahora, ¿cómo sustituir a la famosa mantequilla? ¿No? Que de repente sabemos, Katia, decimos, me dicen, Katia, pero ¿y la mantequilla, no? ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a hacer para sustituirla? Bueno, no te preocupes, para allá vamos. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Pues uno de los ingredientes que a mí me gusta utilizar es el aceite de coco, porque además de todos los nutrientes que nos aporta, también ayuda a reducir el apetito. Ahora, efectivamente, el aceite de coco es una grasa saturada, sin embargo, hay de cadena media y de cadena larga. Las grasas saturadas de cadena larga es como la carne roja, la leche, el queso, y de cadena media es el aceite de coco, que también tiene ácido láurico, ayuda a combatir virus de la gripe, herpes, entre otros. El ácido cáprico ayuda a elevar el colesterol bueno y a reducir el malo. Y algo muy importante, no olvides que se trata de una grasa. No puedes abusar de ella y decir, ay, no, a mí ya me dijeron que el aceite de coco es lo máximo, me voy a tomar una cucharada en la mañana, otra al mediodía, otra en la noche. No, porque al final es una grasa saturada. Lo importante es saber cómo utilizar una pequeña cantidad, la cantidad necesaria para que obtengas resultados perfectos, ¿no? Como es el caso de en los postres donde los utilice, pues yo te podría decir que no se usan más de 8 cucharadas máximo por postre, ¿no? Entonces eso pues hay que tomarlo en cuenta. Sin embargo, si tú me dices, ¿sabes qué, Katia? A mí el aceite de coco no me gusta para nada, no me gusta el olor, no me gusta el sabor. Bueno, pues no hay problema porque existe el aceite de oliva que también te va a ayudar a la digestión, reduce el riesgo de hipertensión por los polifenoles que tiene, además de su acción antiinflamatoria. Y luego está cómo sustituir la leche, ¿no? La leche también se puede sustituir por leche de nueces a base de almendra, nuez de la India. Su sabor natural a nueces es ideal para los postres y las podemos hacer de una manera muy, muy fácil. Dentro de mi programa, de hecho, tengo un módulo especial para enseñar cómo hacer estas leches, cómo hacer las harinas y todo a detalle. Y luego está la leche de coco. La leche de coco me gusta mucho usarla, ya sea haciéndola de forma natural, directamente con la pulpa del coco, o comprando esta lata de leche de coco sin azúcar, porque tiene mucha cremosidad y eso nos va a ayudar para que nuestros postres queden cremositos, ¿no? Como estos que estoy aquí poniéndoles las imágenes. ¿A poco no se les antojan? Que son postres hechos por mis alumnas y bueno, ellas siempre con una creatividad increíble logran hacer este tipo de postres. Ahora vamos con el secreto número 4 y yo diría que uno de los más esenciales, que es cómo sustituir el azúcar. Para esto, primero necesitamos saber qué es el índice glucémico o índice glicémico, también lo encuentras así. Bueno, este es el índice que nos permite saber cómo va a impactar en la glucosa, el nivel de glucosa en nuestra sangre. Y se clasifica en alto, moderado y bajo. Entonces, por ejemplo, el azúcar refinada, el azúcar mascabado también, o panela, como le dicen en otros
lugares, o también el piloncillo, todos estos tienen rangos altos, muy altos, ¿ok? Por eso es que los queremos evitar. Entonces, uno de los endulzantes que yo uso es el azúcar de coco, que tiene un índice de 35, es rico en vitaminas, minerales, aminoácidos y fibra, lo cual lo hace un endulzante lleno de nutrientes, ¿no? Imagínate llevarte, comer a la media mañana, media tarde, hacerles a tus hijos unos deliciosos brownies de manzana que te van a llenar de energía. Y luego están también los dátiles, ¿no? Que en algunos países solo los encuentras en temporadas, normalmente en la temporada navideña salen por ahí mucho los dátiles. Son una de las frutas más ricas en minerales, especialmente aportan potasio, hierro, magnesio, fósforo y son excelentes para tener una buena digestión. Los dátiles tienen un índice glicémico de 55, como este pie de nuez, que también es uno de los que está en mi programa de postres saludables, que bueno, es delicioso. Las personas que lo prueban no tienen ni la menor idea de que no tiene azúcar refinada. Y luego está la miel de maple o jarabe de arce, que también tiene muchos minerales, potasio, zinc, ayuda al sistema inmunológico y tiene un índice de 55. También está la stevia, que tiene un índice de 0, es derivado de una planta, equilibra los niveles de azúcar en sangre, reduce el antojo, mejora la digestión, no contiene calorías, pero algo importante que sucede con la stevia es que si de repente la usamos de forma natural para hornear, nuestro postre nos va a quedar muy amargo, ¿no? O vamos a sentir así un sabor como rarito y no nos va a gustar. Entonces, si la vas a usar, yo te sugiero que lo hagas en postres en frío, como el postre que vamos a realizar el día de hoy. La puedes usar sin problema. Y luego está este ya famoso fruto del monje, que se ha puesto mucho de moda, sobre todo con esta dieta keto. Pero ¿qué pasa con el fruto del monje? Que si tú la encuentras en estado puro, natural, orgánico, que es como yo te recomiendo utilizarlo, es muy caro, ¿no? O el monk fruit, es lo mismo, fruto del monje o monk fruit. ¿Qué es lo que pasa? Que normalmente lo mezclan con eritritol o xilitol, que es un polialcohol, que también no contienen calorías, no tienen índice glicémico, lo usan en algunos postres para personas con diabetes, pero ¿cuál es el problema del xilitol y el eritritol? El xilitol te puede causar diarrea, gases, hinchazón abdominal. Imagínate que haces un postre y que de repente ya se enfermaron todos los de la fiesta. Pues no, ¿verdad? Estaría así como muy triste, que lo que queremos es dar un postre delicioso y saludable y termines pues en el baño. Y luego está el eritritol, que hay unos estudios que han demostrado últimamente que aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Entonces, siempre hay que consultar con un especialista. No quiere decir que si tú usas alguno de estos endulzantes, pues ya te vas a enfermar a la primera, ¿no? Pero si los usas de forma constante y recurrente, eso va a ser lo que ocasione alguna situación de salud. Y luego está la lulosa, que tiene un índice de 2, que prácticamente no es nada, que disminuye el riesgo de diabetes tipo 2, no se metaboliza y por esa razón puede ser eliminada en la orina. Y luego está la miel de yacón, que también esta es muy conocida en países como Colombia, Perú, donde ahí es muy fácil encontrarla.
Por eso dentro de mi programa tengo una clase de snacks energéticos donde solo utilizo frutos secos para endulzar o frutas. Y luego pues tenemos la miel de maple, ¿no? Que como ya vimos tiene un índice de 55. Está también la miel de agave, que también en un tiempo como que se puso mucho de moda. Y siempre con esto hay que tener, como les digo, sus consideraciones especiales. ¿Por qué? Porque la miel de agave es alta en fructosa. Sí la podemos utilizar en algunos postres, es más, yo te podría decir que máximo 6 cucharadas en un pastel, pues tampoco te van a afectar, ¿no? Porque ¿qué cantidad te toca en una rebanada o en una galleta? Ni siquiera media cucharadita, ¿no? Entonces, pues hay que tomar este criterio en cuenta. Y también está, por supuesto, la miel de abeja, que tiene muchos nutrientes. Y entonces vamos con el secreto número 5, que es justamente cuál es la fórmula. Entonces, después de que ya vimos toda esta información de los postres saludables y deliciosos. Pues la fórmula es que teniendo los ingredientes correctos, con las mezclas perfectamente equilibradas, más la experiencia colectiva, nos va a dar un resultado maravilloso, ¿no? Imagínate lo que se puede lograr con la experiencia de alumnas en 72 países, todas estas chefs de corazón. Y aquí viene el último pilar de mi método, que es la creatividad. Después que tú ya tienes todo este conocimiento, que ya sabes cómo se utilizan las harinas, las mezclas adecuadas, entonces vas a obtener cosas maravillosas como estas, donde las alumnas me dicen, Katia, mira lo que hice. Puse en la base la receta de los brownies de manzana, después le puse un relleno del pie de naranja con romero y en la parte de arriba utilicé lo que usamos en el cheesecake de frambuesa y arriba le puse un untable de coco con frambuesas, y entonces suceden estas maravillas, ¿no? Donde empiezas a crear tus propios postres y hacer cosas maravillosas utilizando esta creatividad. Y entonces ahorita acabamos de ver justamente cuál es esta característica de un postre saludable. Y entonces, ¿qué es lo que necesitamos en un postre saludable? Pues que tenga un balance macronutricional, que tenga proteína, grasa esencial, como las que ya vimos, grasas buenas, y fibra, que nos aportan los carbohidratos, con las harinas que ya estuvimos viendo. ¿Y qué pasa cuando comemos azúcar? Porque esto es súper interesante. Cuando comemos azúcar, liberamos dopamina y nos sentimos felices. O a ver, díganme aquí, ¿quién no se siente feliz cuando está comiendo una deliciosa rebanada de chocolate? O también el postre lo relacionamos con festejo, con logros, con amigos, con convivencia. Entonces, ahí está nuestro corazón, ¿no? Ahí está en esa alegría de lo dulce. Pero, ¿qué pasa? Que no siempre comemos porque tenemos hambre. También existe esta parte del deseo. ¿Y qué pasa con el deseo? Que el sistema de recompensa solo se activa cuando la dulzura tiene calorías. Imagínate qué impresionante esto. Por eso, cuando consumimos constantemente edulcorantes, no sentimos realmente, cuando usamos estos sobrecitos que de repente tenemos a la mano para sustituir al azúcar, pues como que el postre no nos sabe, ¿no? Como que decimos, híjole, pero no sé, como que le falta algo.
pues es justamente eso, porque nuestro cerebro no está recibiendo esa información. Entonces, lo más importante es que tú sepas que sí puedes usar otro tipo de endulzantes sin ser edulcorantes para sustituir el azúcar y que tenga un efecto positivo también en tu salud, ¿no? Y además se ha demostrado que los edulcorantes afectan la microbiota intestinal, como ya te lo comenté en el video de la doctora. Entonces, declararle la guerra al azúcar es un fracaso seguro, ¿no? Necesitamos integrar sustitutos saludables mezclados con ingredientes correctos, tal y como te lo estuve contando en estos primeros 5 secretos. Ahora sí, listísimos, vamos a ver lo que tengo preparada, esta receta para ti. Y ya la tengo aquí lista, previamente la había grabado para que no tuviéramos ninguna falla técnica y que puedas apreciarla. Ahora, muy importante, los ingredientes, las cantidades, te las voy a enviar por mail al mismo correo que usaste para registrarte a esta clase. Esto es muy importante porque luego me dicen, ay, Katia, es que no me llegó la receta. Ve y revisa, por favor, spam, promociones y correos no deseados, porque luego ahí la vas a encontrar. Entonces, ahora sí, vamos a ver. Lo primero que vamos a hacer es poner a remojar la nuez de la India, aproximadamente 3 o 4 horas. Si tienes mucha prisa, puedes poner agua caliente y dejarlo solo 20 minutos. Una vez que ya tengas tu nuez de la India, merey, marañón, hay muchas formas en las que se le conoce, vas a tirarle toda el agua. Mira, aquí puedes ver la diferencia. Esta es una nuez que todavía no estaba remojada, entonces se ve un color distinto. Puede ser que también la encuentres con sal o tostada. Lo ideal es que sea una nuez cruda, pero si no la encuentras así, puedes remojarla y lavarla muy bien para quitarle todo el exceso de sal. Para comenzar, vamos a hacer la base. Primero vamos a colocar aquí el coco rallado natural. Este no debe tener absolutamente nada de azúcar. Ya lo encuentras así en muchos supermercados. Ahora voy a colocar nueces. Si no te gusta a ti el coco, puedes tostar un poquito de avena, hojuelas de avena, y con eso también lo puedes utilizar para la base. Y las nueces puede ser la nuez de tu preferencia. Y ahora voy a poner los dátiles. Si donde vives no encuentras dátiles, puedes también buscar uva pasa, pasitas o ciruela pasa, es una excelente opción. Ahora sí, va a quedar perfectamente molido y también con esta base puedes hacer unos deliciosos bocaditos energéticos y pasarlos por cacao, eso también te va a quedar muy rico. Ahora, el molde que voy a usar es un molde que se puede separar. Tú no te preocupes, puedes usar cualquiera. Ahorita te voy a dar ideas y ejemplos de lo que puedes hacer y utilizar en casa. Y bueno, a este molde lo que voy a hacer es ponerle este papel para hacer galletas, papel encerado, papel para horno, para que no se me pegue nada. También podrías utilizar un papel film o este plástico de cocina, también lo podrías utilizar. Entonces ahora voy a poner esta parte que había puesto un poco más, justo porque te quiero enseñar cómo hacer estos bocaditos energéticos también como parte de esta receta. Listo, así queda ya la base. Y para el relleno lo que vamos a utilizar es la nuez que ya tenemos aquí, jugo de limón,
vainilla. Estoy usando miel de maple para endulzar, pero tú puedes utilizar dátiles, stevia, fruto del monje, miel de yacón, el endulzante de tu preferencia. E incluso puedes poner también en este momento fruta, si quisieras hacerlo de fresa, de mango, de kiwi, lo que tú quieras lo podrías añadir en este momento. Y también le voy a agregar aceite de coco y agua. En este punto también podrías agregar leche de almendras, de arroz, cualquier leche vegetal también quedaría muy bien en este postre para darle más cremosidad. Lo que vamos a utilizar para que se solidifique va a ser grenetina. Si tú eres vegana, entonces lo que vas a utilizar es agar-agar. En la receta que te voy a compartir, ahí viene cómo debes hacer ese paso en caso de estar utilizando agar-agar. Ahora voy a agregar un poquito de agua y la voy a dejar reposar. Esto es lo que se llama baño María, que es simplemente poner una cacerolita y aquí lo que voy a hacer es derretir la grenetina. Este paso también lo puedes hacer en el microondas poniéndolo unos 15 segundos. No es lo ideal, pero si tienes mucha prisa lo puedes hacer también. Y cuando veas que ya no tiene nada de grumos, ahí ya está lista. Aquí ya tengo la grenetina y también la voy a poner. Y listo, es una mezcla muy tersa, tienes que asegurarte que esté completamente molido para que se sienta suave y no grumoso. Y una vez que está así, lo llevo a refrigeración. Bueno, una vez que ya lo tienes listo, puedes con una espátula pequeña, un cuchillito, pasarlo alrededor y simplemente lo abres y lo sacas y ya lo puedes decorar como tú quieras. Y para hacer este efecto que estás viendo aquí, donde tienes dos colores y arriba es solamente de frambuesas, es muy sencillo, solo vas a agarrar las frambuesas, las vas a moler en la licuadora, les vas a agregar un poco de grenetina, una cucharada está perfecto, y después las vas a poner a fuego un poquito para que la grenetina se derrita completamente, las mueles otra vez y una vez que ya esté listo la parte de abajo, vas a colocar las frambuesas o lo que tú hayas querido poner en esta parte. Puede ser mango, puede ser blueberries o simplemente hacer una salsa, ¿no? Una salsa de frutas, de frutos rojos y con eso bañar tu postre. Ahora quiero que veas todo lo que puedes hacer con esta receta. Y con la base ya hice estas bolitas, estos bocaditos energéticos que también son deliciosos y te van a aportar muchos nutrientes a ti y a tu familia. Y a los niños también les encanta, sobre todo si los puedes bañar con chocolate. Y también si dices, no, yo ya tengo mucha prisa, no puedo estar aquí haciendo lo de la base y todo eso, puedes simplemente hacer el relleno, evitarte el paso de la grenetina y hacer unas deliciosas paletas que le puedes poner cuadritos de mango, de cerezas, como es el caso de lo que hice aquí, o de fresas también, y también es un excelente postre para la época de mucho calor. Y bueno, después de esto existen también en el mercado, en el supermercado, en las tiendas, algunos moldes que te pueden ayudar también para hacer este postre de una manera más vistosa. Por ejemplo, está ¿no? Que tiene una figura muy bonita. ¿Cuál es el secreto para que desmolde perfecto como está aquí en esta que ya tengo lista? El secreto es justamente que
lo metas al congelador unos minutos y con eso lo vas a poder desmoldar sin que se te maltrate ni le pase nada. Entonces también puedes hacer en porciones individuales usando un molde de gelatina, o si quisieras hacer unos pequeñitos, pues aquí pondrías la base del pie y después le pones la otra parte y estos también te van a quedar muy lindos. Recuerda siempre meterlos unos minutos al congelador para que no pierda la forma. No quiero que pongas pretextos de que no tienes este molde especial para hacer tu cheesecake, porque lo puedes hacer en cualquier vasito que tengas en tu casa de cristal. Mira qué bonito lo puedes combinar quitándole el limón y poniéndole cacao en polvo. Puede ser también otra buena opción. O ya si quieres hacer un postre muy coqueto, pues puedes hacer también unas copas. Y para hacer este efecto inclinado de los dos colores, simplemente vas a colocar tu copa inclinada sobre algún trapo de cocina, algo en la que la puedas apoyar dentro del refrigerador y vaciar con mucho cuidado la mezcla, y una vez que esté sólido, le pones la otra parte cuando estés así. Y con esto pues te puedes dar cuenta de todo lo que puedes lograr con una sola receta. Continuamos. Así que, como vieron, ¿qué tal todas las posibilidades que pueden hacer? Realmente la imaginación es el límite y pueden hacer una serie de combinaciones como las que tienen aquí en esta fotografía. Estuve viendo algunas preguntas por ahí, me decían que si podían utilizar la nuez de la India, que si era cruda o esta que venden tostada. Bueno, pueden usar la que venden tostada. Simplemente si no la encuentran sin sal, entonces la ponen a remojar y la enjuagan muy bien. La dejan en agua, la enjuagan muy bien y así la pueden usar. Si no encuentras nuez de la India, puedes usar también nuez de macadamia o también utilizar nuez almendras, pero déjalas remojar por lo menos unas 4 o 5 horas para que estén un poco más suaves. Y sí hay que utilizar una licuadora de mucha potencia para que no se sientan los granulitos cuando la estés comiendo. Y puedes usar el endulzante que tú quieras. En esta receta, como te decía, también puedes usar stevia. Y recuerden que la receta la van a tener en su mail hoy, o el día de hoy, así que revisen la bandeja de spam, promociones y correos no deseados.